párrafo del artículo 27, equidad en la publicidad de casos judiciales, por ejemplo, se incluyen en la derogatoria presentada por tratarse de la misma materia e igual principio. ¿Qué dice esta norma o qué dicen estas normas? Que los medios de comunicación serán multados indefinidamente con el doble de la multa anterior sin que la norma tenga un límite. Lo que busca finalmente quebrar a un medio, porque si la norma no tiene un límite, esta podría llegar a tener el mismo valor del medio al que se ha sancionado. Y esto está prohibido al volverse confiscación en el artículo 323 de la Constitución de la República. Lo muestran, por ejemplo, las 11 sanciones que tiene extra, las 4 sanciones que tiene expreso, la garantía bancaria que ha dejado esta misma empresa de $250.000 a la Fiscalía, los medios pequeños, locales que no tienen distinción en las normas y que, por ejemplo, una radio en Riobamba fue sancionada con $5.000 y más los gastos judiciales que tuvo que hacer ascendió a $8.000, lo que podría representar para estos medios inclusive varios meses de arriendo o el salario de sus empleados. Cabe anunciar, además, que este proyecto tiene el propósito real de que cuando ya pase y se mande al archivo, todos los que formamos parte del bloque de Madera de Guerrero, las 6, presentaremos ante la Asamblea Nacional la derogatoria total de la Ley de Comunicación para que dé paso a otra ley, una ley que respete los convenios internacionales y la Constitución de la República. Cuando les decía que esta norma tiene un fin económico, aquí hay uno de los recortes que lo muestra. El presidente de la República llamó a esta ley bozal al referirse despectivamente a algunos periodistas de los medios de comunicación, y siempre el objetivo de esta ley, desde antes de su vigencia, fue eliminar a través del acoso, multas, sentencias, persecuciones a la prensa que no se sometía al poder central y que no era parte del ya gran monopolio que tiene el gobierno, prohibido por la Constitución, por cierto, y que además prometieron vender en 6 meses en el 2008 y que ya han pasado 7 años desde entonces. Por otro lado, para demostrar cuál era el fin, recuerden ustedes las demandas millonarias que hacía el presidente de la República antes de que esté en vigencia la Ley de Comunicación. Aquí está el paso a la Fiscalía de Diario Extra. Bueno, para la CIF, la justicia sencillamente se convirtió en el brazo ejecutor del presidente Correa. Aquí, para demostrar lo que estoy diciendo, señora presidenta, con su venia, el video número 1. ¿Cuánto tiempo voy? Le quedan 4 minutos. ¿Ayudan, por favor, con el video? No, le quedan 4 minutos. ¿Me quedan 4 minutos? Que voy 4 minutos, están tomando tiempo ahí atrás. Es imposible que hayan pasado 6 minutos. Continúe, asambleísta Cintia Viteri. Si necesita más tiempo, se lo daremos, por favor. Muchísimas gracias. ¿No tiene audio? ¿Lo podría volver a poner? ¿Me ayudan, por favor, Estos con el audio? periodistas, terroristas, no francotiradores, medio, guerrillas de pero no mafiosos. ¿Sí? Esto es ignorante, es una bestia, ¿no? Esta porquería de periódico, yo no la vuelvo a comprar, compañero. ¿Me llevas? Estos periodistas, terroristas, no francotiradores, guerrillas de mafiosos. Ustedes también váyanse al diablo con su paquín y su vasallaje. Sáquelo, señor. No puedo. ¿No? Verdad, dígalo muy fuerte, ¿cómo se llama? Pero puede que diga, ándate a la casa de... Un terroroso el diario El Universo el día miércoles. Prensa mala fe, corrupta, mediocre, ¿verdad? A estos conspiradores, estos estabilizadores, que lo que quieren hacerle daño al gobierno. Yo voy a recurrir a las instancias legales para acabar ya con esta prensa corrupta. Bestias salvajes, eso llamo, las bestias salvajes. Sí que sí lo vamos a llamar de ahora en adelante, las bestias salvajes. Y a nivel de países, plantearnos formas de controlar los excesos de la prensa. ¿Verdad, ministra de Información de Venezuela? No me tiembla la mano y pediré desde el Amazonas sea definitivamente clausurada. Teleamazonas, Canal 4, la misma que ha sido sancionada con una
infracción como una infracción que da lugar a una suspensión de 72 horas. Un abrazo solidario al señor superintendente de telecomunicaciones y todo el apoyo del gobierno nacional. Se llama Radio Arutan de Sucuba, que llamó a la violencia. Se demuestra aquello, se clausurará esa radio, señores. Vamos a responder con la ley en la mano. Los medios de comunicación son poder. Conclusión, hay que regularlo y controlar. Y se democratiza el universo, se democratiza el comercio, Teleamazonas, Ecoavisa. ¿Se imaginan que esos medios sean verdaderas sociedades anónimas con cientos, miles de accionistas? He ahí el fin de la ley de comunicación, señores. Y para el presidente Rafael Correa, ya en el 2012, decía que si la información es un derecho, la base de las libertades fundamentales y la libertad de expresión, ¿por qué no puede ser una función del Estado como la justicia? Y como él ha dicho, es el jefe de todas las funciones del Estado, entonces, ergo, será el jefe de toda la prensa. Igual, el señor Patiño lamentaba no tener el control de los medios de comunicación y el señor Alvarado decía que la prensa era como la mala hierba y había que cortarla. El principal adversario es la prensa, decía entonces el señor Correa. Ahora, ¿para qué? ¿Qué pasó después? Vino la consulta popular, pero en la consulta popular jamás se habló de una superintendencia de comunicación, se habló de un consejo de regulación. Sin embargo, el señor Carlos Ochoa, que fue periodista antes de uno de los medios incautados, formó parte o es el quien, sin ser juez, sanciona, que sin ser parte actúa de oficio, que siendo un órgano administrativo aplica y ejecuta las sanciones a los medios. ¿Pero a qué medios? A los que él estaba predispuestos desde mucho antes de que ocupara el cargo que actualmente ocupa. El segundo video, por favor. Miserables, sí, miserables. No existe otro término que les calce. Y es que uno no termina de entender cómo los grandes medios de comunicación y sus propietarios sean tan minúsculos en solidaridad y tan amigos del dinero. Dinero del que gozan en cantidad gracias a su servilismo al sistema que representan. Las 6 familias que manejan el poder mediático de este país se acostumbraron a tener un ejecutivo sumiso, servil a sus dictados y apetencias económicas, aupado por tontos útiles que bajo el cartelito de imparciales siempre les sirvieron a sus intereses. Sus parlantes, la Sinostroza, Espín, Coronel, los Pino Argote, Espinosa de los Monteros, Vera, Dotti, Buitrón, Palacio, Ortiz, Gijón, Ricaurte, Hernández, Mantilla, Pérez, Rosero, Rivadeneira, Oquendo, todos aquellos que ponen el grito en el cielo por la decisión gubernamental, no practican lo que predican. Basta ver cómo tuercen la cara cada vez que una cámara o un micrófono de los medios públicos o incautados se les acerca para recoger sus criterios o en otros casos para cuestionarlos por sus negociados. Pero quiero recordarles algunas palabras que dijo el convicto señor Carlos Pérez. O sea que para el señor Carlos Pérez, al convicto Carlos Pérez, el universo es el principio y el fin de este país. He revisado los 2 periodos, espero que venga el universo, para analizarlo también. Es decir, solamente les interesa el escándalo.
fue la justificación? El presidente de la República no es un medio de comunicación. ¿Qué dice la ley? Se procederá a la rectificación si la noticia es difundida a través de un medio de comunicación, lo que hace el presidente todos los sábados a través de los medios incautados. Era al medio al que había que sancionar según lo que dice la misma ley que ustedes defienden. Ahora, en el caso de usted finalmente declaró al presidente inimputable, señor Ochoa. Veamos el siguiente video. El presidente aquí viola todas las normas, hasta la de la cordura, especialmente el artículo 67, la prohibición de difundir a través de los medios de comunicación todo mensaje que constituya incitación a la violencia. Súbale nomás. Este psicópata, por demócrata, tolerante que uno sea, ¿qué harían ustedes en mi caso? Si no vieran a un tipo con tanta miseria humana como este, no lo patearían. ¿Saben lo que es un payaso, psicópata, como Emilio Palacio, que más me da por el ombligo, ¿no? Será un microvicidio. Qué machitos que son cuando están 200 contra 5. Si está machito Andrés Roche, que es un gran cobarde en realidad. Si es machito, que venga uno a uno, que venga donde mí uno a uno. Debemos aclarar que el señor Jaime Guevara es malcriado, reconoce que hizo una yuca al presidente y mentiroso. Hemos demostrado todas sus mentiras. A pesar de la rectificación, la actitud de Correa hacia el cantante parece ser violenta. Si este tipo me hubiera hecho una yuca, una seña obscena, delante de mi madre y mi esposa, le hubiera dado tal patada en sálvase a la parte, que se hubiera tenido que sentar de oreja el resto del año. ¿Dónde encontramos? Dígame dónde nos encontramos y arreglamos cualquier problema. Pero además un cobarde sale corriendo al primer intento, que no utilice su condición de asambleísta, sabe dónde encontrarme, o diga dónde nos encontramos y arreglamos nuestro problema uno a uno. Miren, al final está una orden o una tarea del Colegio de Quito, el SEC es particular, que mandan a hacer a los alumnos de secundaria un resumen de la sabatina como clases de instrucción ciudadana. ¿Ustedes creen que esto debería ser parte de lo que deba ver un niño, el video, un niño o un joven? ¿Esto es enseñar ciudadanía a un niño y un joven? Aquí tengo la disposición del colegio que manda a los jóvenes durante las vacaciones a escuchar esto para que se formen como buenos ciudadanos. Señores, esto, según la ley de comunicación, debería estar en el horario de las 22 horas a las 6 de la mañana, en horario, en clasificación C, en programas para adultos, no cuando lo ven los niños todos los sábados y el domingo también, por cierto. Aún así, el señor Agustín Delgado, en cadena nacional, dice que hay que respetar los derechos de las personas, el buen nombre, a la igualdad, a la dignidad, a la reputación, e invoca la Convención de los Derechos Humanos, la Constitución y la ley. Mientras tanto, la Superintendencia de Comunicación anuncia los progresos que han tenido en estos 2 últimos años. 506 procesos, 224 casos de oficio, 282 casos por denuncia, 313 sanciones, de las cuales 185 son económicas, y una recaudación de aproximadamente $274.000. No sé si aquí consta el linchamiento mediático que se hizo, por ejemplo, en los medios de comunicación, donde se le llamaba a renunciar al señor Espinosa, por ejemplo, por la edad. No sé si dentro de las sanciones y de este monto esté. ¿Cuánto le cuesta al país mantener a la Superintendencia de Comunicación y a la Supercon? Dicen que tienen, según los recortes de periódicos, aproximadamente 225 funcionarios hasta el año pasado, y que la Cordicom tenía un presupuesto de 6 millones. Encima, la superintendencia contrata con tanto empleado a empresas privadas en plena crisis económica para que hagan su trabajo. Cuando los medios de comunicación alegan el derecho a la resistencia, el señor Ochoa dice que el derecho a la resistencia se debe alegar cuando ya se han terminado todas las instancias en materia judicial en el país, cuando el derecho a la resistencia no tiene nada que ver con eso. Lo pueden ejercer en las plazas, en las calles, en la cárcel. Es un derecho que está intrínseco al ser humano. La ley debe, por todo esto, señora presidenta, es que consideramos que la ley debe derogarse. Se ha perseguido a Telemazonas, a Ecoavisa, al Universo, al Expreso, a La Hora, a La Extra.
El diario Hoy enfrentó 5 juicios y una sanción económica por la Supercom. La enjuiciaron inclusive antes de la ley de comunicación con multa y cárcel. Y además uno de ellos, quien lo enjuició, fue el señor Pedro Delgado. Pero oh casualidad, el Hoy desapareció y también Pedro Delgado. Él está impunemente en el exterior. Otra de los cuando se le llevaron las computadoras a Vanguardia, ¿quién fue que impuso esta sanción? También el señor Pedro Delgado. Vanguardia desapareció, el señor Pedro Delgado también, pero huyendo de la justicia. Teleamazonas se lo condena por violencia cuando pasan estos programas de lucha libre, pero se le permite a los niños decir que van a darle tal patada a un señor, Jaime Guevara, artista, que tiene problemas neurológicos, que de ahí en adelante se va a sentar de oreja. Eso no es violencia para la Supercom. Y ahora el señor Ochoa está pidiendo cambios en la ley. Poder para tener capacidad coactiva, por un lado, para cobrar las multas más rápidamente, y por otro lado, hacer más dura la figura del linchamiento mediático, haciendo caso omiso a los convenios internacionales y a la Constitución que nos gobierna. Se consideran guardianes de la moral, se consideran guardianes de la fe. Esto les parece un escándalo. También el algómetro les parece un escándalo. Creen que solamente debe existir el partido único, un partido hegemónico, el pensamiento único. Ahí vamos con la enmienda constitucional que está relacionada a que los medios de comunicación sean un servicio público. Primero cambian la ley y después quieren cambiar la Constitución, con lo cual confiesan que hicieron mal al cambiar la ley. Un servicio público lo da solo el Estado, según la Constitución, bajo ciertos principios. Y uno de ellos es la uniformidad. Significa que toda la prensa debe, en su criterio, estar uniforme, tal cual más o menos se hacía con la ley y la propaganda en la época de Hitler, ¿no? La uniformidad en la comunicación. Finalmente, habiéndose convertido en los ayatolá de la comunicación, quiero que vean el último video, cuando eran lobos que se disfrazaron de ovejas para llegar al poder. 30 segundos, 15 segundos. Carlos, muchas gracias a usted y a Coavisa, ha sido de los medios más objetivos y se lo digo de corazón y con toda sinceridad. Ratifico, señora presidenta, con este video con el cual concluyo mi intervención, la necesidad de que tome en consideración a la ley, aunque se lo voy a presentar por escrito, las derogatorias de las demás normas que acabo de mencionar, y además les anuncio al país que apenas esto pase al Pleno y tengan la decisión que tengan, nosotros presentaremos la derogatoria total de la Ley de Comunicación para dar paso a otra, como dice la Constitución, apegada a los convenios internacionales y a la misma Constitución. Muchísimas gracias, señora presidenta, especialmente por el tiempo que me ha dado. Muchas gracias, asambleísta. Cintia, ha hablado 21 minutos. Sí, exactamente. Por eso se lo agradezco. No hemos tenido ningún problema en escuchar, pero que voy a recordar en esta sesión que el artículo 150 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y habla de la Comisión General, en su último inciso establece que se debe exponer sobre los temas específicos relacionados al asunto que motivó esta reunión en Comisión General. Hay una reforma que usted plantea al artículo 64, el numeral 4, de lo cual en estos 21 minutos no hemos escuchado absolutamente nada, asambleísta, sobre cuáles son los argumentos que hizo que usted presente esta reforma. Por el contrario, ha habido un tema en su inicio de la intervención de decir que ha logrado entrar. Las puertas de la comisión están abiertas, usted ha visto el tema democrático, podemos nosotros establecer el tema de los tiempos porque necesitamos escuchar, pero me parece que efectivamente al entrar de esa manera entra como que estuviera entrando a un lugar que no hay cómo entrar. Creo que es necesario aclararlo. La Asamblea Nacional, la comisión es abierta en ese sentido y así lo hemos establecido quienes somos miembros de la misma. Por lo tanto, recordar que no se ha topado nada de lo que está establecido para el tema de la reforma. Sin embargo, se ha escuchado que se quiere abrir el debate de la ley y eso no es posible porque la ley establece que se debe topar sobre el tema correspondiente, es decir, el artículo 64, numeral 4, que fue lo que nos convocó en esta reunión.
Dicho esto, doy la palabra al señor Carlos Ochoa para que por favor pueda centrarse en el tema correspondiente también, para que nos pueda ayudar después de la intervención de la asambleísta Cintia Viteri, que es la ponente de este proyecto de reforma a la ley de comunicación. Buenas tardes. Ayuda a asambleísta Viteri apagando su micrófono. Gracias. Buenas tardes. Señora Presidenta, señoras y señores asambleístas, gracias por recibirme en Comisión General para conocer nuestro criterio institucional en relación a la derogación del numeral 4 del artículo 64 de la Ley de Comunicación, planteado por la asambleísta Cintia Viteri con el respaldo de 23 asambleístas. Me quiero sumar a su solicitud, señora Presidenta, de que es necesario, por respeto al procedimiento legislativo y también a las normas constitucionales de creación del derecho, ceñirnos estrictamente al proyecto presentado formal y oficialmente por la asambleísta Cintia Viteri. Esto es, reitero, la derogatoria del numeral 4 del artículo 64 de la ley. En primer lugar, quisiera expresar mi más sincera felicitación a la Asamblea y sobre todo al pueblo ecuatoriano por haberse dotado de una ley de comunicación que, aún para sus detractores más radicales, solo debe ser reformada en un breve párrafo. Eso demuestra, desde mi perspectiva, que aún esos detractores han entendido claramente la necesidad y la conveniencia de contar con esta ley orgánica de comunicación y ratificar su plena vigencia a efectos de proteger los derechos de las y los ciudadanos. Lastimosamente, la reforma planteada por la asambleísta Cintia Viteri, contrariamente a lo que sería deseable, no recae en un aspecto de la ley que pueda garantizar a los ciudadanos una mayor o mejor protección de sus derechos, sino que, en un intento de proteger, y quiero reiterar en esto, un intento de proteger los intereses económicos de los medios de comunicación que tienen como práctica recurrente difundir expresiones discriminatorias. En efecto, la propuesta que nos formula la asambleísta Cintia Viteri consiste en desproteger a las personas o al menos disminuir su protección en los casos, como dice la ley, que se viole reiteradamente su derecho constitucional a no ser discriminado. Hacer esto no solo sería inconstitucional, hacer esto no solamente que sería inconstitucional, sino que además implicaría la violación del principio de progresividad en la protección de los derechos fundamentales establecidos claramente en el numeral 1 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por el cual toda regresión respecto del alcance y contenido o de los mecanismos de protección de un derecho humano constituye una clara violación de tal derecho. Al respecto, aún académicos críticos de los procesos progresistas en América Latina, como la profesora María Verónica Espín Molina, de la Universidad Metropolitana de Venezuela, claramente reconocen este principio y su vigencia en los siguientes términos. Abro comillas. El reconocimiento del principio de progresividad de los derechos humanos es una de las conquistas del ciudadano frente al Estado, ya que este principio limita el eventual desconocimiento por parte de aquel del contenido de los derechos humanos y de los avances que en esta materia se hayan conseguido. Además, dice, de conllevar una obligación de mejorar la protección y contenido de esos derechos. Es una garantía,
no solo para evitar que el Estado, a través de cualquiera de sus órganos, la Asamblea Nacional en este caso, disminuya derechos humanos, sino que además es una garantía de que el Estado adopte las medidas necesarias para hacer efectivo el ejercicio de esos derechos a través de acciones concretas. Cierro comillas. La fórmula que pretende implementar la asambleísta Cynthia Viteri para proteger el bolsillo de los medios de comunicación, para proteger el bolsillo de los medios de comunicación que reiteradamente violan el derecho constitucional a no ser discriminado, es suprimir de la Ley Orgánica de Comunicación únicamente el último párrafo del artículo 64 que señala: medidas administrativas. La difusión de contenidos discriminatorios ameritarán las siguientes medidas administrativas. Literal 4. En el caso de nuevas reincidencias, la multa será el doble de lo cobrado en cada ocasión anterior, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los numerales 1 y 2 de este artículo. Demostrando que en la ponderación entre el dinero y los derechos, la asambleísta Cynthia Viteri hoy nos propone que optemos por proteger el dinero y disminuyamos la protección de los derechos constitucionales. ¿Qué nos propone la asambleísta Cynthia Viteri? Que optemos por proteger el dinero y disminuyamos la protección de los derechos constitucionales, lo cual ustedes, señores asambleístas, saben que es totalmente inaceptable, no solamente jurídica, sino moralmente, para quienes respetamos los derechos constitucionales. Me permito recordarles, señoras y señores asambleístas, que la medida jurídico-administrativa que nos propone eliminar la asambleísta Cynthia Viteri únicamente es aplicable a aquellos medios de comunicación que por 3 o más ocasiones difundan expresiones discriminatorias. Quiero reiterar en esto, que por 3 o más ocasiones difundan expresiones discriminatorias. En buen romance, medios de comunicación que reiteradamente expresan su desprecio por el principio constitucional establecido en el numeral 2 del artículo 11 de nuestra Constitución, que claramente señala: todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. La ley sancionará toda forma de discriminación. ¿Qué dice? El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. En relación al argumento de que las multas impuestas por la vulneración de los derechos de la comunicación comprometen la estabilidad económica de las empresas comunicacionales sancionadas, presentado en la exposición de motivos del proyecto de la asambleísta Cynthia Viteri, quiero hacer 2 precisiones. La primera: no es verdad, es falso de falsedad absoluta
que la aplicación del numeral 4 del artículo 64 de la ley haya generado la imposición de multas por el monto de $273,938, como se insinúa en el documento, intentando justificar la reforma. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que hasta la presente fecha jamás se ha generado una multa por la aplicación de esta norma, lo cual obviamente quita todo sustento fáctico a la propuesta de la asambleísta Cynthia Viteri. Segundo, y quiero, ecuatorianos que nos escuchan y señoras asambleístas, que conozcan este hecho. Los activos declarados a mayo del 2015, solo por los 61 medios de comunicación de alcance nacional en la página web de la Superintendencia de Compañías, ascienden a más de $513 millones, $5,024.17. Quiero reiterar en esta cifra: activos declarados a mayo del 2015 de los 61 medios de comunicación de alcance nacional, datos entregados por ellos mismos en la Superintendencia de Compañías, ascienden a $513,05,024.17. Y en esta cifra, ojo, no están contabilizados los activos del resto de los 1080 medios de comunicación que no son de alcance nacional. Por lo tanto, cuestión de matemáticas, no es verosímil ni razonable afirmar que la imposición de las multas por la aplicación del numeral 4 del artículo 64 implique algún grado de desestabilización económica para los medios de comunicación. 513 millones y la cifra que se dio no supera los 300.000. Esa es la diferencia. Activos de los medios de comunicación declarados en la Superintendencia de Compañías a mayo del 2015. Ahí los tienen, para que los conozca el país. Radio, $14 millones, $42,206. Televisión, $282 millones, $604,771.10. Los medios impresos, $216 millones, $358,053 con un centavo, declarado por los propios medios de comunicación. Ya quisiera un ecuatoriano tener esa cantidad de dinero, o millones de ellos. $513 millones, $5,024.17. Finalmente, hay que señalar que esta discusión no puede ser sobre dinero, sino sobre derechos de los ciudadanos. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de derechos. Derechos de los ciudadanos sobre el deber de los medios, de todos los medios, de respetarlos, y sobre el deber de la Supercom, otorgada por la ley que ustedes mismos aprobaron y el país también, para protegerlos. Sobre el deber que tienen los asambleístas, ustedes, de garantizar el desarrollo y la consolidación normativa de los derechos constitucionales de la comunicación y en este caso en particular de evitar su retroceso. Desde esa perspectiva, la forma más compatible con el pleno ejercicio de los derechos humanos de la comunicación para evitar que los medios sean sancionados
es simple y llanamente eliminar la difusión de expresiones discriminatorias de su programa, de sus programas y de sus publicaciones. Si esto se hace, simplemente no habrá derechos vulnerados, ni tampoco procesos administrativos, menos multas, ni tampoco la necesidad de aplicar el numeral 4 del artículo 64 de la ley. Por todos estos argumentos presentados, señora presidenta, señoras y señores asambleístas, me permito recomendar comedidamente que consideren archivar este nefasto proyecto de ley presentado por la asambleísta Cynthia Viteri. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha hablado casi un poco más del tiempo establecido también que habló la asambleísta Cynthia Viteri. Doy por finalizada la comisión general, por favor, y nos quedamos la comisión a poder debatir. De acuerdo a la ley orgánica de la función legislativa, artículo 150, se establece que doy por terminada la comisión general para quedarnos en comisión y poder analizar lo que ustedes han venido a exponer. Muchísimas gracias a usted, Carlos Ochoa, y también a Cynthia Viteri, que han venido a la comisión general. Muchísimas gracias. Por favor, terminemos en este momento la comisión general. Por favor. La comisión general establece que no hay réplica asambleísta. Exactamente, que se puede quedar. Se termina la comisión general, he dicho asambleísta Páez. Exactamente. Vamos en este momento nosotros a instalarnos ya, sí, en efecto como comisión establecida. ¿Sí? Así que vamos en este momento, señores asambleístas, miembros de la comisión, a poder desarrollar la sesión de la misma. Señora Presidenta, procedemos a dar lectura del tercer punto del orden del día, que es el conocimiento del oficio sin número de fecha 7 de octubre de 2015, suscrito por parte del señor Jorge Herrera en su calidad de presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Por favor, señor secretario, de lectura al oficio que nos había hecho llegar a la comisión y que en este caso se corrió trasladado a los miembros de la misma. Quito, 7 de octubre de 2015. De nuestras consideraciones, como es de su conocimiento, el día 30 de septiembre de 2015, desde las 6 horas, la Guardia Privada de la empresa minera china Ecuacorriente, Sociedad Anónima, acompañados de un operativo de policías y militares con maquinaria pesada, desalojaron forzosamente a las familias de la comunidad indígena Shuar Cascomi, en la cordillera del Cóndor Mirador, en la parroquia de Tundaime, Zamora Chinchipe. Este desalojo supuestamente se produjo con orden judicial, pero no se indicó la supuesta orden. Si se está mandando un mensaje, me estás criticando, entonces te voy a meter la mano en el bolsillo a ti, te voy a quitar el subsidio directamente, mandando además y aumentando la percepción de inseguridad jurídica. Una medida esencial es eliminar, yo creo que sí, es eliminar los subsidios a los combustibles. Yo creo que hay maneras de hacerlo, se lo hubiera podido hacer de una manera mucho menos dolorosa, de manera paulatina. Esto es una mala señal porque lo que están diciendo es que cuando hay un problema, ¿verdad?, van a cortar por el lado más fácil, que es atacar al sector empresarial. El gobierno está admitiendo en este momento una realidad
que los analistas estaban señalando ya hace meses. Y recién en este momento el gobierno está reconociendo el impacto de lo que se viene. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. Se está mandando un mensaje. Ah, me estás criticando. Entonces te voy a meter la mano en el bolsillo a ti. Te voy a quitar el subsidio directamente, mandando además y aumentando la percepción de inseguridad jurídica. Una medida esencial es eliminar, yo creo que sí es eliminar los subsidios a los combustibles. Yo creo que hay maneras de hacerlo, se lo hubiera podido hacer de una manera mucho menos dolorosa, de manera paulatina. Esto es una mala señal, porque lo que están diciendo es que cuando hay un problema, ¿verdad?, van a cortar por el lado más fácil, que es atacar al sector empresarial. El gobierno está admitiendo en este momento una realidad que los analistas estaban señalando ya hace meses. Y recién en este momento el gobierno está reconociendo el impacto de lo que se viene. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. Se está mandando un mensaje. Ah, me estás criticando. Entonces te voy a meter la mano en el bolsillo a ti. Te voy a quitar el subsidio directamente, mandando además y aumentando la percepción de inseguridad jurídica. Una medida esencial es eliminar, yo creo que sí es eliminar los subsidios a los combustibles. Yo creo que hay maneras de hacerlo, se lo hubiera podido hacer de una manera mucho menos dolorosa, de manera paulatina. Esto es una mala señal, porque lo que están diciendo es que cuando hay un problema, ¿verdad?, van a cortar por el lado más fácil, que es atacar al sector empresarial. El gobierno está admitiendo en este momento una realidad que los analistas estaban señalando ya hace meses. Y recién en este momento el gobierno está reconociendo el impacto de lo que se viene. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. Se está mandando un mensaje. Ah, me estás criticando. Entonces te voy a meter la mano en el bolsillo a ti. Te voy a quitar el subsidio directamente, mandando además y aumentando la percepción de inseguridad jurídica.
una medida esencial es eliminar, yo creo que sí es eliminar los subsidios a los combustibles. Yo creo que hay maneras de hacerlo, se lo hubiera podido hacer de una manera mucho menos dolorosa, de manera paulatina. Esto es una mala señal, porque lo que están diciendo es que cuando hay un problema, ¿verdad?, van a cortar por el lado más fácil, que es atacar al sector empresarial. El gobierno está admitiendo en este momento una realidad que los analistas estaban señalando ya hace meses. Y recién en este momento el gobierno está reconociendo el impacto de lo que se viene. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es.